Yo nunca imaginé que una boda pudiera derrumbarse frente a tantas personas, pero eso fue exactamente lo que ocurrió el día en que la familia de Rafael irrumpió en la ceremonia y me señaló como la ruina de su vida. Yo, una mujer de 59 años en una silla de ruedas, vi el caos formarse mientras secretos oscuros sobre mi pasado y el de ellos salían a la luz como un vendaval inesperado. Si quieres descubrir por qué una familia entera intentó impedir que un hombre negro amara a una mujer como yo, y el misterio impactante detrás del accidente que me dejó en esta silla, quédate conmigo hasta el final. La historia es intensa, sorprendente y cambia todo. Aprovecha y suscríbete ahora al canal, porque aquí encontrarás relatos que emocionan y transforman. Durante gran parte de mi vida, aprendí a convivir con el silencio que deja la soledad, ese que no hace ruido pero pesa en cada rincón de la casa. A mis 59 años, nunca imaginé que tendría que enfrentar no solo las limitaciones de mi cuerpo, sino también las sombras de un pasado que yo misma había olvidado sin querer. Mi silla de ruedas se convirtió en mi compañera fiel después del accidente que cambió todo, un episodio envuelto en lagunas de memoria que jamás conseguí llenar. A veces recuerdo luces, otras un golpe seco, pero nunca la historia completa. Y eso siempre me dejó una inquietud silenciosa en el pecho. Aún así, hice de mi vida algo digno. La biblioteca comunitaria se volvió mi refugio, el lugar donde contaba historias a los niños y encontraba una paz que casi nadie sabía que yo necesitaba. Allí aprendí que la ternura puede existir incluso en los corazones más cansados. Yo creía que ese sería mi destino final, pero entonces apareció él. Rafael, un hombre que, desde el primer instante, desordenó mi mundo sin esfuerzo. Recuerdo verlo entrar, alto, seguro, con esa calma que no se enseña. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí algo que no vivía desde hacía décadas, como si mi alma recordara una melodía antigua. Me sorprendió que alguien tan joven se interesara en mí. Él escuchaba cada palabra que yo decía como si valiera oro. Me hacía preguntas, se ofrecía a empurrar mi cadeira cuando eu precisaba, y jamás mostró incomodidad ante mis limitaciones. Su gesto más simple tenía una delicadeza que me dejaba vulnerable. A medida que los días pasaban, yo empezaba a esperar por él sin admitirlo. Rafael tenía la combinación perfecta entre dulzura y fuerza. Sin darse cuenta, me hizo recordar que aún había partes de mí que estaban vivas. Y mientras él hablaba con entusiasmo de su trabajo, yo veía un brillo en sus ojos que iluminaba mis noches. Pero nada en mi vida había sido fácil, y esta vez no sería diferente. Cuando la familia de Rafael descubrió nuestra cercanía, la actitud de todos cambió. No hubo insultos directos al principio. Hubo miradas largas, silencios pesados, palabras cortantes disfrazadas de preocupación. Y yo entendí todo antes que él. Ellos no me aceitaban, ni por mi edad, ni por mi silla, ni por mi historia marcada por cicatrices. Pero había algo más, algo no dicho, algo que cruzaba la sala como una sombra que nadie nombraba. Yo sentía que mi presencia despertaba un miedo antiguo en ellos, un miedo que ni siquiera Rafael comprendía. La primera vez que su madre me miró, sentí como si me conociera de antes. No era un rechazo común, era otra cosa, una mezcla de desprecio y nerviosismo, como si me temiera. Yo no sabía por qué, pero esa mirada me persiguió durante días enteros. Foi entón que comezara a machegar las cartas, papeles doblados con frases escritas a mano, dejados debajo de mi puerta, sin firma. No deberías haber vuelto. Alguien sabe la verdad. El accidente no fue accidente. Yo las leía una y otra vez, con el corazón golpeando fuerte. Intenté ignorarlas al principio, pensando que serían bromas crueles de algún conocido sin escrúpulos. Pero la tercera carta tenía algo diferente. Un detalle que hizo mi sangre helarse. Mencionaba un lugar del que yo apenas tenía recuerdos fragmentados, un lugar ligado a la noche del accidente. Rafael notó mi preocupación. Me preguntó varias veces qué estaba ocurriendo, pero yo no sabía cómo explicarle algo que ni siquiera comprendía.
Yo tenía miedo de que él pensara que mis confusiones de memoria estaban empeorando. Y además, no quería cargarlo con mis fantasmas personales. Pero cuanto más intentaba mantenerlo lejos de ese misterio, más él se acercaba. Rafael sentía que algo me atormentaba y hacía todo lo posible por protegerme. Era como si la juventud dele se mezclara con una sabiduría inmensamente madura. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. A pesar del creciente amor entre nosotros, la tensión con su familia solo empeoraba. Ellos insistían en que Rafael merecía algo mejor, como si yo fuera un peso, una ruina anunciada, un obstáculo para su futuro. Y aunque él los enfrentaba, yo veía la herida que eso le causaba. La gota final ocurrió un día en que me encontré sola en la biblioteca. Una mujer de la familia se acercó a mí sin que lo esperara. Su voz era suave, pero sus palabras eran veneno puro. Me dijo que yo estaba arruinando la vida de Rafael, que él estaba ciego, que yo no sabía la verdad sobre mí misma, y luego se fue. Esa frase quedó resonando dentro de mí. ¿Cómo alguien podría saber algo sobre mí que yo misma desconociera? ¿Cómo podrían hablar con tanta certeza sobre un accidente que yo mal recordaba? Era como si todos alrededor supieran una historia que yo ignoraba. Y eso me aterraba. La noche siguiente, tuve un sueño extraño. Vi luces, vi un auto, vi rostros que no reconocí, y escuché una frase. No con mis oídos, sino como un eco dentro de la mente. La verdad siempre vuelve. Me desperté empapada en sudor, con una certeza fría. Algo muy grave había sido enterrado en mi pasado. Cuando Rafael me abrazó aquella mañana, como si presintiera meu medo, eu percebí que o amaba máis do que imaginaba. Pero también entendí que ese amor estaba por enfrentar una tempestade terrible. Porque algo dentro de mí empezaba a despertar, y ese despertar iba a destruir secretos que la familia dele guardó por décadas. Y así comenzó la historia que cambiaría para siempre mi vida, la vida de Rafael, y la imagen que su familia intentó proteger a toda costa. Una historia donde el amor y la verdad caminaban lado a lado, rumbo a una tormenta que nadie estaba preparado para enfrentar. Rafael comenzó a aparecer con más frecuencia después de aquellos días extraños. A veces decía que solo pasaba por la biblioteca, de camino a otro lugar, pero yo sabía que su verdadero destino era sentarse a mi lado unos minutos, preguntarme cómo estaba y escuchar mis silencios. Su presencia se había convertido en una especie de refugio para mí. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Él me hablaba de su infancia, de los sueños que había tenido y que creyó haber perdido por el camino, de la presión que siempre sintió por parte de su familia para ser el ejemplo. Yo observaba su rostro mientras se abría y veía en sus ojos al niño que nunca pudo ser completamente libre. Por mi parte, compartía con él partes de mi historia que casi nunca contaba a nadie. Le hablaba de mis primeros años antes del accidente, de la mujer activa, independiente y llena de planes que fui un día. Le contaba la sensación extraña de despertar en un hospital sin recordar con claridad cómo había ocurrido todo. Él escuchaba con una atención conmovedora. A veces, cuando terminábamos de hablar, nos quedábamos en silencio. No era incómodo. Era un silencio distinto, compartido, casi sagrado. Yo miraba por la ventana de la biblioteca y pensaba en cómo la vida puede ser cruel y, al mismo tiempo, generosa. Cruel por todo lo que me quitó. Generosa por darme a alguien como él tan tarde, pero aún a tiempo. La primera vez que tomó mi mano fue sin aviso. Yo acababa de contar algo doloroso sobre el día en que comprendí que jamás volvería a caminar. Mis dedos se cerraron sobre la rueda de la silla sin que me diera cuenta, en un gesto de defensa. Él lo notó y, con mucha delicadeza, puso su mano sobre la mía. Fue un toque leve, pero encendió algo dentro de mí. Retiré la mano por reflejo, avergonzada. Él se disculpó con la mirada, como si hubiera cometido un error. Pero en el fondo, yo sabía que no era eso. La verdad es que tenía miedo de sentir demasiado.
miedo de abrir espacio a un amor que tal vez el mundo no nos permitiría vivir. Aún así, aquella pequeña llama ya había comenzado a crecer. Con el paso de los meses, era imposible negar lo que había entre nosotros. Rafael me buscaba con la confianza de quien ha encontrado un lugar seguro. Yo lo recibía con el cuidado de quien sabe que algo precioso está entrando en su vida. Nuestros dedos se rozaban más veces sin querer. Nuestras miradas se demoraban más de lo que debían. Fue en esa época cuando su familia comenzó a aparecer más claramente en nuestra historia. Al principio era solo el comentario indirecto que él dejaba escapar. Mi madre preguntó con quién paso tanto tiempo en la biblioteca. Mi hermana dice que trabajo demasiado para estar siempre por aquí. Yo sonreía, pero por dentro sentía que una amenaza se acercaba. Un día, Rafael llegó visiblemente incómodo. Se sentó a mi lado. Respiró profundo y guardó silencio unos segundos antes de mover las manos para explicarme. Su familia había descubierto que pasaba mucho tiempo conmigo. Habían visto una foto nuestra en un evento de la biblioteca, y desde entonces, las preguntas se habían vuelto duras. ¿Por qué una mujer tan mayor?, preguntaron. ¿Por qué alguien en silla de ruedas? ¿Qué tipo de futuro crees que tendrás con ella? Eran preguntas que no buscaban respuesta. Eran ataques disfrazados de preocupación. Rafael me contó todo con vergüenza, como si estuviera fallando al no poder protegerme por completo. Yo lo escuché en silencio, aunque por dentro cada palabra me cortaba. Conocía ese tipo de discurso. No era la primera vez que veía a alguien ser medido por su cuerpo, su edad o su condición física. Pero ahora era diferente, porque el blanco era el amor que recién comenzaba a nacer. Algo que yo apenas tenía el valor de nombrar y que ya estaba siendo puesto a prueba. Le dije que entendía, que no quería ser motivo de ruptura familiar. Mis manos formaron palabras suaves, intentando tranquilizarlo. Tal vez sea mejor que te alejes un poco, pero sus ojos se llenaron de una firmeza que nunca había visto en él. No quiero alejarme, respondió. Quiero que ellos aprendan a respetar mi decisión. Ese gesto de valentía me tocó profundamente. Yo sabía que no sería fácil. Conocía bien la fuerza de las expectativas familiares. Pero al mismo tiempo, ver a Rafael posicionarse por nosotros despertó en mí una esperanza que ya no esperaba sentir. Si él estaba dispuesto a luchar, quizá yo también podía ser más fuerte de lo que creía. Nuestra relación comenzó a tomar una forma más clara desde entonces. Ya no había solo encuentros casuales. Había manos entrelazadas con intención, miradas que no se escondían y una ternura que ya no era silenciosa. A veces él se arrodillaba junto a mi silla para quedar a la altura de mis ojos, y ese gesto decía más sobre respeto que cualquier discurso preparado. Pero su familia no retrocedió. Al contrario, comenzaron a hacer visitas casuales a la biblioteca, como si quisieran ver con sus propios ojos quién era la mujer que, según ellos, estaba desviando el camino de Rafael. Sentía sus miradas atravesar mi cuerpo, como si buscaran defectos en cada detalle de mí. Hubo un día en que su madre entró en la sala de lectura y se quedó parada en la puerta, observando en silencio. Yo leía una historia para los niños, y Rafael estaba a mi lado, ayudándome a pasar las páginas. Cuando terminé, encontré su mirada. No era solo desaprobación, era algo más, una especie de temor disfrazado de desprecio. Más tarde, Rafael me contó que en su casa las cosas estaban insostenibles. Su madre decía que yo lo estaba atando, que perdería la oportunidad de tener hijos, que la gente hablaría a sus espaldas. Su padre reforzaba estas ideas, afirmando que él tenía responsabilidades y que debía pensar en la imagen de la familia. Su hermana insinuaba que yo podía estar manipulándolo. Yo no sabía esos detalles hasta aquel día. Al escucharlo, sentí un peso en el pecho que casi me dejó sin aire. Por un instante, pensé seriamente en terminar todo. La idea de ser causa de dolor para Rafael me consumía. Pero antes de que pudiera decir algo, él tomó mis manos con una firmeza delicada y me pidió que no renunciara. Ellos no lo entienden todavía, dijo con la mirada. Pero yo sí.
y no quiero dejar de sentir lo que siento por ti. Aquella declaración silenciosa llenó mis ojos de lágrimas. No estaba acostumbrada a ser elegida, mucho menos en medio de tanta resistencia. Algo dentro de mí se levantó, como si una parte dormida hubiera decidido despertar. Aún así, las cartas anónimas seguían llegando. Algunas eran amenazas vagas, otras contenían información cada vez más específica sobre mi pasado. Hablaban del lugar del accidente, de la noche de lluvia, de un coche que no recordaba haber visto. Era como si alguien estuviera intentando obligarme a recordar algo que mi mente había enterrado. En ese periodo, mi sueño comenzó a llenarse de imágenes inquietantes. A veces me veía más joven, caminando por una carretera mojada, con una sensación de peligro en el estómago. Otras veces, veía solo faros y escuchaba un ruido metálico que resonaba en la oscuridad. Me despertaba exhausta, como si hubiera corrido kilómetros dentro del sueño. No contaba todo esto a Rafael. Tenía miedo de preocuparlo aún más, miedo de que pensara que estaba perdiendo el poco equilibrio emocional que me quedaba. Pero la verdad es que aquella mezcla de amor y sombras estaba comenzando a conducirme a un lugar que nunca elegí, pero del que ya no podía escapar. En el fondo, sabía que la historia entre nosotros no sería solo una historia de amor prohibido. Había algo más tejiendo nuestros caminos, algo que venía de mucho antes de conocernos. Y no quisiera o no, la verdad se acercaba, y usaría nuestro futuro matrimonio como escenario para revelarse por completo. Los días siguientes a los sueños inquietantes se volvieron una mezcla extraña de calma aparente y tensión silenciosa. Mientras la vida seguía igual por fuera, por dentro algo crecía como una raíz desconocida que empezaba a abrirse paso en la oscuridad. Era una sensación de que mi pasado estaba despertando, reclamando su lugar, y yo ya no podía ignorarlo. Rafael seguía viniendo a la biblioteca cada tarde, intentando fingir que todo estaba normal, pero yo conocía sus gestos, notaba cuando apretaba los labios, cuando evitaba mencionar a su familia, cuando su mirada se apagaba por un instante. Estaba luchando, y esa lucha silenciosa dejaba marcas que él no sabía esconder. Una tarde, mientras yo colocaba libros en una mesa baja, lo vi entrar con un rostro distinto. No era tristeza, era preocupación profunda. Se arrodilló a mi lado y me mostró algo envuelto en papel. Era una carta. Otra. Él había encontrado aquella debajo de la puerta de su propia casa, dirigida a mí. La abrí despacio. Mi corazón tembló al ver las palabras. Ella sabe, no se detendrá esta vez. La caligrafía era elegante, antigua, firme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca había visto esa letra, pero despertaba en mí un miedo instintivo, como si perteneciera a alguien que había sido parte de mi vida en otra época. Rafael quiso que fuéramos juntos a la policía, pero yo sabía que aquello no era algo que las autoridades resolverían fácilmente. ¿Qué prueba había de que no era una broma? ¿Cómo contar que mis recuerdos estaban llenos de lagunas? Además, la carta mencionaba «esta vez», y esa frase golpeaba en un lugar que yo temía explorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del accidente volvió pero más nítida. Vi un camino oscuro, lluvia golpeando el parabrisas, mis manos firmes en el volante, y luego una figura en la carretera, una sombra, una mujer. Abrí los ojos de golpe, jadeando. No sabía si era un recuerdo real o una ilusión, pero algo en mí decía que estaba más cerca de la verdad. Al día siguiente, decidí que ya no podía esconder nada de Rafael. Cuando él llegó, le conté todo. Mis sueños, las sombras, la figura en la carretera. Sus ojos se abrieron con un temor que intentó disimular. Me tomó la mano y juró que no me dejaría enfrentar eso sola. Yo quise creerle, pero sabía que la tormenta solo estaba comenzando. A medida que pasaban los días, la familia de Rafael intensificó su rechazo. Ya no eran solo comentarios, ahora eran visitas inesperadas, llamadas que él no quería contestar, discusiones en su casa que lo dejaban exhausto. Una vez,
Escuché sin querer parte de un mensaje de su hermana. Ella no es lo que crees. Hay cosas que no sabes. Mis manos se helaron al escuchar esas palabras. ¿Qué podría saber ella sobre mí que yo no sabía? ¿Qué verdad podía ser tan grave como para provocar tanto miedo? Intenté preguntar a Rafael, pero él solo decía que era exageración. Sin embargo, su mirada delataba que había algo más que no me estaba contando. Un día, la madre de Rafael apareció en la biblioteca. Se acercó a mí mientras él estaba en otra sala. Su tono fue frío, preciso, como si hubiera ensayado cada palabra. Usted no debería estar cerca de mi hijo. No entiende el daño que puede causar. Intenté responder, pero ella insistió. Que esté en esa silla no la hace inocente. Esas palabras me golpearon como un puñal. No era solo desprecio. Había un resentimiento profundo en su voz, algo personal, casi visceral. ¿Qué podía haber en mi pasado que provocara ese tipo de reacción? Yo no recordaba haberla visto antes del presente. ¿O sí? La duda se volvió una sombra persistente dentro de mí. Cuando le conté a Rafael lo ocurrido, él se llevó las manos al rostro, cansado. Me dijo que su madre estaba pasando por un mal momento, pero yo ya no podía creer en esas explicaciones simples. Algo en esa mujer temblaba cada vez que me veía, y ese temblor no era por mi edad o mi silla de ruedas. Era algo más profundo. En esos días, la idea del matrimonio comenzó a surgir con más fuerza. Rafael me dijo que no quería esperar más, que quería un compromiso real. Yo sonreí, emocionada, pero por dentro sentí un temor indescriptible. Porque, aunque yo lo amaba, sabía que la ceremonia sería o nacimiento de algo, o la explosión definitiva de la verdad. Acepté, aun con miedo. Marcamos la fecha en secreto, sin anunciarlo a nadie. Un pequeño jardín, flores blancas, unas pocas personas queridas. Yo imaginaba un día tranquilo, íntimo, lleno de ternura. Pero en el fondo, algo me decía que no sería así. Algo insistía en que aquel día traería más revelaciones que promesas. Poco antes de la fecha, la biblioteca recibió una visita inesperada. Una mujer mayor, de rostro cansado, que parecía buscar algo con desesperación. Se acercó a mí lentamente y dijo mi nombre completo, incluido un segundo apellido que casi nunca usaba. Sentí la sangre desaparecer de mi rostro. «Usted no me recuerda, ¿verdad?», dijo con una tristeza profunda. Yo no sabía qué responder. Ella respiró hondo antes de añadir. «Estuve allí la noche del accidente». Su voz tembló. Mis manos también. La sala giró por un instante. Todas las frases que yo había recibido en cartas parecieron unirse en un único eco aterrador. La mujer quiso continuar, pero fue interrumpida por un ruido en la entrada. La madre de Rafael había llegado nuevamente. Al ver a la mujer mayor, se puso pálida. Era un miedo auténtico, casi desesperado. Las dos se quedaron mirándose en un silencio tenso que hacía temblar las paredes. Era evidente que se conocían, y no de manera amistosa. Esa noche, no pude dormir. Sentía que el pasado me hablaba desde algún lugar distante, empujándome a recordar. ¿Por qué la madre de Rafael temía tanto a aquella mujer? ¿Qué secreto podía ser tan grande como para provocar reacciones tan intensas? ¿Por qué yo no recordaba nada? Rafael me visitó temprano al día siguiente. Sus ojos estaban hinchados, como si no hubiera dormido. Me dijo que la situación en su casa había estallado. Su padre gritaba, su madre lloraba, su hermana lo acusaba de traición. «Dicen que tú eres peligrosa», confesó, con voz rota. «Dicen que no sabes quién eres realmente». Nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. No era miedo físico. Era un miedo de perderme a mí misma. De que mi historia estuviera llena de agujeros que nunca quise ver. De que mi vida antes del accidente guardara algo que explicaba todo lo que estaba ocurriendo ahora. A pesar de todo, seguíamos adelante con el matrimonio.
Rafael dijo que nada lo detendría. Yo asentí, aunque en mi interior una tormenta se formaba. El amor que sentíamos era real, pero la verdad que se aproximaba tenía la fuerza de un huracán. Sabía que el día de la boda no sería solo un día de unión, sería el día en que el pasado despertaría por completo. Con cada amanecer, sentía más claramente que la historia entre nosotros estaba conectada con algo más grande, algo que había sido escondido, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Y cuando caminábamos juntos hacia el futuro, yo sentía que ese futuro estaba a punto de desmoronarse, o renacer de un modo dolorosamente revelador. La semana previa a la boda se sintió como caminar por un terreno que crujía bajo mis ruedas, como si en cualquier momento el suelo pudiera abrirse. Aunque intentaba mantener la calma, algo en el aire anunciaba que las sombras del pasado estaban cada vez más cerca. Yo podía sentirlo en mi pecho, en mis sueños y en la forma inquieta en que la gente me observaba. Cada día aparecía una nueva señal. Una tarde, mientras organizaba los libros infantiles, encontré una hoja caída del estante con una frase escrita a mano. No te acerques a ese altar. No supe quién la dejó ni cuándo, pero el mensaje era claro. Alguien estaba siguiendo mis pasos con una precisión perturbadora. Rafael, por su parte, parecía dividido entre la felicidad de casarse conmigo y la angustia de ver a su familia desmoronarse por nuestra decisión. A veces lo sorprendía mirando a la nada, con los labios tensos y un brillo triste en los ojos. Cuando yo le preguntaba si estaba bien, él respondía con un beso en mi mano, pero nunca con palabras. Su silencio me decía más que cualquier explicación. Él estaba luchando contra algo que no sabía cómo nombrar. Y aunque yo quería protegerlo, sabía que la verdad debía revelarse tarde o temprano. Era como si una puerta invisible estuviera a punto de abrirse, trayendo consigo un viento que arrastraría todo lo conocido. Un día antes del matrimonio, Rafael me confesó que había escuchado una conversación de su madre con alguien por teléfono. Él no sabía con quién hablaba, pero las palabras que alcanzó a oír lo dejaron helado. Mencionaron mi accidente. Mencionaron la palabra culpa. Y luego, en un susurro furioso, escuchó: ella no debía haber sobrevivido. Cuando me lo contó, sentí un escalofrío tan profundo que mis manos temblaron sobre los brazos de la silla. No era solo una frase cruel, era una sentencia que escondía una verdad peligrosa. ¿Qué podía significar eso? ¿Por qué alguien de la familia de Rafael hablaría así sobre mi supervivencia? Esa noche, la mujer mayor que había venido días antes regresó a la biblioteca. Estaba nerviosa, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien la siguiera. Cuando se acercó, me entregó un pequeño sobre amarillento. No podía guardarlo más, dijo con voz quebrada. La verdad te pertenece. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Era yo, muchos años más joven, de pie junto a un carro que no recordaba. A mi lado había una mujer que no reconocí al principio, pero algo en su mirada me resultó inquietantemente familiar. Parecía estar asustada, como si aquella foto hubiera sido un acto prohibido. Antes de que pudiera preguntar algo, la mujer mayor me pidió que escuchara con atención. Esa noche, la noche del accidente, usted no estaba sola. Mi respiración se detuvo. Todo a mi alrededor se volvió borroso. La idea de que alguien hubiera estado conmigo alteraba toda la historia que yo conocía sobre mí misma. Quise preguntarle más, pero en ese instante entró la madre de Rafael. Sus ojos se abrieron con horror al vernos juntas. Caminó hacia nosotras como si hubiera visto un fantasma. La mujer mayor retrocedió, temblando. «No deberías estar aquí», dijo la madre de Rafael con una voz que no había escuchado antes, una mezcla de furia y miedo. El ambiente se tensó de tal manera que sentí que la habitación se estrechaba. La mujer mayor intentó hablar, pero la madre de Rafael la interrumpió con un grito ahogado. «Tú no sabes nada». Luego me miró, pálida, con un temblor en las manos.
No permitas que te confundan, murmuró antes de salir casi corriendo. Después de que ambas se marcharon, quedé inmóvil por largos minutos. Aquella escena revelaba que algo profundo y perturbador unía a esas dos mujeres. Algo que tenía relación directa conmigo. Y lo peor, algo que la familia de Rafael estaba desesperada por esconder. Cuando Rafael llegó esa tarde, lo abracé con fuerza. Le conté lo sucedido, palabra por palabra. Él escuchó en silencio, pero su rostro reflejaba un conflicto desgarrador. Amaba a su familia, pero amaba más la verdad. Y en ese momento comprendió que ambas estaban en guerra. Me dijo que, pasara lo que pasara al día siguiente, él estaría a mi lado. Yo quise creerle, aunque una parte de mí temía que la tormenta fuera demasiado grande. No por él, sino por todo lo que estábamos a punto de descubrir. Algo me decía que nuestra historia no había empezado el día en que nos conocimos, sino mucho antes. Esa noche, mientras preparaban el pequeño jardín donde nos casaríamos, yo apenas podía respirar. Miraba las flores blancas, la luz cálida de las velas, las sillas colocadas con delicadeza. Y aún así, había un peso en el aire que nadie parecía notar. Un presentimiento que recorría mi piel como un susurro oscuro. Dormí poco. En mis sueños, la mujer de la foto volvió a aparecer. Esta vez, me decía algo inaudible, pero su expresión era urgente. Desperté con el corazón acelerado y una intuición visceral. El día de la boda no sería un día de celebración. Sería un día de revelación. La mañana llegó con un cielo extraño, demasiado claro para el peso que llevaba dentro. Rafael llegó temprano, trajeado, hermoso, con una mezcla de alegría y preocupación en los ojos. Cuando tomó mis manos, sentí que él también presentía lo inevitable. Su piel estaba fría, su mirada, decidida. Cuando llegamos al jardín, algo en mí se rompió. La familia de Rafael estaba allí. No habían sido invitados. No estaban vestidos para una celebración. Estaban juntos, formando una barrera silenciosa, con rostros severos, tensos, algunos incluso temblorosos. Era como si hubieran venido no a presenciar un matrimonio, sino a detenerlo. Su madre dio un paso adelante con los labios apretados. Su padre la siguió, con el ceño fruncido. La hermana se cruzó de brazos, mirándome como un enemigo. Yo no sabía si debía retroceder, gritar o simplemente llorar. Pero antes de reaccionar, Rafael se interpuso entre ellos y yo. Ese gesto, tan valiente como desesperado, marcó el inicio del colapso. Porque lo que su madre estaba a punto de decir cambiaría todo, para siempre. El silencio que siguió fue tan intenso que sentí cómo el aire se espesaba. Nadie respiraba. Nadie se movía. La madre de Rafael estaba temblando y yo no lograba entender si era de rabia, miedo o ambos. Rafael, firme entre nosotros, la miraba con una mezcla de cansancio y desafío. Yo sabía que él estaba tan perdido como yo, pero su postura decía que no retrocedería. De pronto, ella dio un paso adelante y señaló directamente hacia mí. Su dedo temblaba, pero su voz salió dura, quebrada, casi como un lamento reprimido. Ella no puede entrar en nuestra familia. No entiendes lo que significa. No entiendes quién es. Sus palabras perforaron el aire como un golpe seco. Sentí una punzada profunda en el pecho. ¿Quién era yo para ellos? Intenté hablar, pero la garganta se me cerró. Rafael giró hacia su madre, incrédulo, como si hubiese escuchado un absurdo. «Mamá, basta», dijo con la voz temblorosa. «Ella es la mujer que amo». Pero su madre negó con la cabeza, lágrimas contenidas en los ojos. «No, Rafael, tú no sabes lo que estás diciendo. No sabes la historia completa». La hermana de Rafael, con los brazos cruzados, añadió con un tono agudo. «Ella estuvo involucrada en algo grave. Algo que nuestra familia tuvo que cargar durante años». Esa frase me heló la sangre. No había forma de que estuvieran hablando de mí.
y sin embargo, lo estaban. Mi mente se llenó de un torbellino de recuerdos rotos, como piezas de un rompecabezas que nunca logré armar. Quise preguntar qué significaba todo aquello, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer mayor, la misma que me entregó la fotografía días atrás, apareció en el jardín. Nadie la había invitado. Nadie sabía que vendría. Pero allí estaba, respirando con dificultad, como si hubiese corrido para llegar a tiempo. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron, aunque estaban llenos de preocupación. La madre de Rafael se tensó al verla. Su rostro perdió todo el color. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono lleno de pánico. La mujer mayor no respondió de inmediato. Caminó hacia mí con pasos lentos, temblorosos. Yo sentí que algo irreversible estaba por suceder, como si el destino finalmente hubiera decidido mostrarse sin máscaras. «Ella merece saber la verdad», dijo la mujer mayor, con una voz que se quebró al pronunciar cada palabra. «Ya no puedo seguir callando. Ella necesita recordar». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Rafael me tomó la mano, sujetándola con fuerza. Yo sentí cómo sus dedos temblaban tanto como los míos. La madre de Rafael se acercó a la mujer mayor con un gesto desesperado. «No puedes arruinarlo todo. No puedes destruir lo que ya superamos». Había dolor en su voz. Mucho, pero también había miedo. Un miedo tan profundo que revelaba cuántos años llevaba cargando aquel secreto. La mujer mayor negó lentamente. Nadie supera algo así quedándose en silencio. El padre de Rafael intervino por primera vez. Su voz profunda retumbó como un trueno contenido. «No hay nada que decir. Ese pasado quedó atrás. No necesitamos revivirlo». Pero la mujer mayor lo miró con una dureza que jamás imaginé posible en alguien tan frágil. «Tú no estabas allí», dijo. «No viste lo que pasó. No cargaste con la culpa». Mis ojos iban de uno al otro, aturdida. Cada palabra que se cruzaba en el aire era como una daga cayendo sobre mi memoria. Una parte de mí quería pedirles que se detuvieran. Otra parte de mí sabía que ya no había vuelta atrás. El pasado estaba a punto de romper la superficie, y yo debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. La mujer mayor se volvió hacia mí. «Aquella noche», comenzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No estaba sola, y no fue un accidente». Su voz tembló. Mi respiración se detuvo. Algo dentro de mí, algo enterrado durante años, comenzó a despertar lentamente, como si esa frase hubiera encendido una chispa en una habitación oscura dentro de mi mente. Vi fragmentos, luces, lluvia golpeando el parabrisas, mis manos firmes en el volante, un grito ahogado, una figura frente al coche, pero no podía ver su rostro. No podía distinguir si era hombre o mujer, joven o mayor. Solo veía una sombra acercándose y luego un impacto que hacía el mundo girar. Las imágenes desaparecieron tan rápido como llegaron. La mujer mayor se secó las lágrimas con la manga. Yo estaba allí. Yo te vi antes de que todo ocurriera. Y vi a la persona que te seguía. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Aquella palabra, seguía, se clavó en mí como una verdad que siempre había estado escondida detrás de mis sueños fragmentados. Rafael, visiblemente conmocionado, preguntó con voz temblorosa: «¿Quién? ¿Quién estaba detrás de ella? ¿Quién provocó todo esto?» La mujer mayor lo miró con tristeza infinita. «Alguien de tu familia». Las palabras cayeron como piedras. El jardín entero pareció tensarse al mismo tiempo. La madre de Rafael se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Yo sentí un vértigo profundo, como si estuviera cayendo desde muy alto. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía estar vinculada a ellos antes de conocerlos? La madre de Rafael negó con la cabeza desesperadamente. «No lo entiendas así», imploró. No fue odio, fue miedo. Un miedo que nadie supo manejar. El padre de Rafael cerró los ojos con fuerza. «Ya basta», murmuró.
No necesitamos revivir esa tragedia. Pero Rafael dio un paso hacia él, con el rostro endurecido. Sí necesitamos. Necesito la verdad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Era el hombre que amaba enfrentándose a su propia historia y a su propia familia. La mujer mayor inhaló profundo y dijo lentamente: Tu madre no fue quien provocó todo, pero sí sabía quién lo hizo. La madre de Rafael rompió a llorar. Su llanto era de culpa, de vergüenza, de años ocultando algo que había creído hacer para proteger a su familia. Yo la observaba con el corazón desgarrado, incapaz de sentir enojo o comprensión, solo confusión. Todos quedaron en silencio. Nadie se movía. Yo sabía que la siguiente frase que saliera de los labios de aquella mujer mayor cambiaría mi vida. Rafael tomó mi mano de nuevo, apretándola. Yo sentí que ese gesto era lo único que me sostenía en ese instante. La mujer mayor finalmente dijo: La persona que te seguía, la persona que causó tu accidente, quería impedir que tú descubrieras la relación que tenías con esta familia desde mucho antes. Su voz quebró. Y esa persona aún permanece cerca. Mi corazón casi se detuvo. Rafael se puso pálido. Su madre comenzó a llorar sin control. Y yo supe, con un presentimiento visceral, que la verdad final estaba por caer como una tormenta sobre todos nosotros. Sentí que el mundo entero se detenía después de escuchar esas palabras. Esa persona aún permanece cerca. Mi respiración se volvió irregular, y Rafael apretó mi mano como si quisiera impedir que me desplomara. Su madre lloraba abiertamente. Su padre evitaba mirarnos y su hermana parecía petrificada, con la mirada fija en el suelo. Era como si todos supieran algo que yo aún no lograba descifrar. La mujer mayor dio un paso hacia mí, con una compasión tan profunda que me heló la piel. Lo que voy a decirte es algo que debiste saber hace muchos años, murmuró. Yo asentí, aunque mi cuerpo entero temblaba. Estaba lista, o al menos intentaba estarlo. Rafael se arrodilló a mi lado, al nivel de mis ojos, como si no quisiera que enfrentara sola el peso de aquella revelación. Antes del accidente, comenzó la mujer, usted estaba investigando algo. Mis cejas se fruncieron. No tenía memoria alguna de estar tras una investigación, pero ella continuó. Buscaba información sobre una mujer que desapareció misteriosamente. Alguien que había trabajado para la familia de Rafael durante muchos años. Rafael abrió los ojos sorprendido. Yo no sabía de quién estaban hablando. La mujer mayor respiró hondo. Esa mujer era mi hermana. Mis labios se entreabrieron. Ella cuidó de Rafael de niño. Estaba muy unida a él, pero un día desapareció sin dejar rastro. Miré a Rafael, que ahora parecía asustado. No porque dudara, sino porque comprendía la gravedad de lo que estaba escuchando. Usted fue la única que sospechó, continuó la mujer. Usted descubrió que la desaparición no había sido accidental, que alguien dentro de la familia había querido silenciarla porque ella sabía demasiado. Una punzada me atravesó la mente, como si un recuerdo perdido se abriera paso entre las sombras. Lluvia, un teléfono, una voz rogándome que tuviera cuidado. Por eso la siguieron aquella noche, dijo la mujer mayor. Por eso intentaron detenerla. Mi garganta se cerró. ¿Detenerme de qué?, conseguí preguntar. La mujer me miró con tristeza. De llegar a la policía. Usted había encontrado pruebas, fotos, registros, conversaciones. Su investigación estaba a punto de exponer a alguien muy importante. Rafael tragó saliva con dificultad. ¿A quién?, preguntó, con un hilo de voz. La mujer mayor inclinó la cabeza hacia él. A tu tío. Hubo un murmullo ahogado entre los invitados que habían permanecido paralizados. Yo no conocía a ese hombre, pero la reacción de la familia lo dijo todo. El tío de Rafael había muerto años atrás, según me contaron alguna vez. Su nombre se mencionaba poco. Él intentó silenciar a mi hermana,
continuó la mujer. Y cuando usted se acercó demasiado a la verdad, también la siguió a usted. Sentí un latigazo de miedo subiendo por mis brazos. Las imágenes de mis sueños volvieron más nítidas. La carretera mojada, los faros detrás de mí, un coche acercándose demasiado rápido. Ahora entendía lo que mi memoria había bloqueado por tanto tiempo. Rafael apretó mis manos con una fuerza que revelaba su angustia. ¿Y mi madre?, preguntó, sin soltarme la mirada. La mujer mayor cerró los ojos un instante. Ella sabía, no participó, pero sabía, y calló para proteger al resto de la familia, para evitar un escándalo, para no manchar el apellido. La madre de Rafael rompió en un llanto desgarrador. Yo la miré y no vi odio en sus ojos. Vi culpa, una culpa tan enorme que había quebrado su alma durante años. Ella murmuró algo entre lágrimas. Yo no quería que murieras. Solo quería que te alejaras, que dejaras el asunto. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Su voz se quebró. Cuando supe que habías sobrevivido, recé para que no recordaras. Mi pecho se apretó. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, otra quería escapar de ese jardín lleno de verdades que me aplastaban. Pero mi voz salió suave. Yo nunca quise herir a nadie. Ella asintió, llorando aún más fuerte. Lo sé ahora, pero ya era tarde. Y cuando vi a mi hijo enamorándose de ti, pensé que la verdad volvería a estallar. Rafael se levantó y abrazó a su madre, aunque sus manos temblaban. Él también estaba destrozado. No solo por lo que me había pasado, sino por haber crecido en una familia que guardaba un secreto tan oscuro. No es tu culpa, mamá, murmuró él, pero ya no podemos seguir viviendo así. La mujer mayor se acercó a mí y sostuvo mis manos con cariño. Tu memoria bloqueó todo para protegerte, pero ahora ya no estás sola. Y él, miró a Rafael. Mereces saber que tu vida siempre estuvo entrelazada con la suya, incluso antes de que se conocieran. Mi respiración se volvió un susurro. ¿Entre nosotros había un vínculo desde antes? La mujer mayor asintió, como si hubiera leído mis pensamientos. Mi hermana lo cuidó de niño, y usted la ayudaba a veces. Usted lo sostuvo en brazos cuando era un bebé. Lo calmó cuando lloraba. Se me erizó la piel. Rafael llevó una mano a su boca, sorprendido. Yo no sabía. Yo tampoco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ustedes se reencontraron sin saberlo, dijo la mujer. Pero su conexión no es nueva. Es antigua, es profunda, y es por eso que nadie pudo detener lo que sienten. La verdad cayó sobre mí como una ola cálida y dolorosa a la vez. Algo dentro de mí se acomodó, como si una pieza perdida finalmente hubiera encontrado su lugar. El padre de Rafael, derrotado, se sentó en una de las sillas del jardín. Lo intentamos esconder por años, dijo con voz cansada. Creímos que era lo mejor, pero ya no podemos corregir lo que pasó. Rafael lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Luego volvió a mi lado y tomó mi rostro entre sus manos. Lo siento, dijo en un susurro, por todo lo que te hicieron, por lo que perdiste, por lo que te ocultaron, pero sobre todo, por lo que te dolió recordar. Le acaricié la mejilla con mis dedos. No necesitaba que se culpabilizara por los errores de otros. En sus ojos vi la verdad de nuestro amor, intacto a pesar de todo. El jardín, lleno de tensión hace apenas minutos, ahora parecía respirar de nuevo. La familia, rota por la verdad, guardaba silencio. Y yo, con el corazón aún temblando, comprendí que aquel día no estaba destinado a ser el día de nuestra unión, sino el día de nuestra revelación. Una revelación dolorosa, pero necesaria. Rafael se arrodilló frente a mí, no para juramentos, sino para sostenerme, y mientras nos mirábamos, entendí que el amor que sentíamos no era casualidad. Era un lazo que había sobrevivido a tragedias, silencios, pérdidas y destinos cruzados.
Un amor que, incluso cuando la vida nos separó, había encontrado el camino de regreso. El matrimonio no continuó, pero algo mucho más profundo comenzó ese día. La reconstrucción de nuestras historias, ahora unidas por la verdad completa, incluso la más dolorosa, incluso la que había permanecido enterrada por años. Y mientras el viento movía las flores del jardín, supe que la verdadera ceremonia no era la que habíamos planeado, era la que acabábamos de vivir. Porque desde ese instante ya nada quedaba oculto entre nosotros. Y eso, más que cualquier sí, acepto, era el comienzo real de nuestro destino compartido. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el jardín, sentí que mi corazón había cambiado de forma. No era el mismo órgano temeroso que cargaba dudas y sombras. Ahora latía con una mezcla de libertad y dolor, como si cada verdad revelada hubiese arrancado un peso que llevaba años aferrado a mí sin que yo lo supiera. Rafael permaneció a mi lado, sin soltar mis manos. Él también parecía distinto, más maduro, más consciente, más fuerte. La verdad había quebrado algo dentro de él, pero también lo había liberado. Ya no tenía que vivir atrapado en las expectativas de una familia que ocultaba heridas demasiado profundas para seguir ignorándolas. La mujer mayor se quedó unos minutos más, observando el jardín como si estuviera recordando un pasado del que intentó escapar durante demasiado tiempo. Antes de irse, se inclinó hacia mí y dijo: «No deje que el miedo la detenga otra vez. Usted sobrevivió para algo importante». Su voz era suave, pero su advertencia quedó grabada en mí. Una vez que ella se marchó, la familia de Rafael permaneció inmóvil, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Ya no había discursos, ni gritos, ni acusaciones. Todo había sido reemplazado por una verdad demasiado desnuda. Se retiraron lentamente, uno por uno, como si el peso de los años se hubiera apoyado finalmente sobre sus espaldas. Cuando quedamos solos en el jardín, el aire parecía más limpio. Rafael se sentó frente a mí, con el traje arrugado y el corazón expuesto. «Perdóname», dijo con un hilo de voz, pero yo negué suavemente. No había nada que él necesitara disculpar. La culpa del pasado no era suya, y el futuro, ese sí nos pertenecía. Él tomó mis manos y las llevó a su pecho. Sentí su respiración temblorosa bajo mis dedos. «Quiero seguir adelante contigo», murmuró, «pero no quiero obligarte a caminar entre ruinas. Si necesitas tiempo, si necesitas sanar, yo esperaré». Esas palabras me atravesaron con una ternura que casi dolía. No sabía qué decir. No sabía cómo responder a un amor tan firme, tan valiente y tan profundo. Pero mis manos hablaron por mí. Formé lentamente las palabras que mi corazón deseaba pronunciar. No quiero alejarme. Quiero entender quién soy. Y quiero hacerlo contigo. Rafael cerró los ojos, dejando caer una lágrima silenciosa. Entonces, por primera vez en muchos años, sentí que tenía permiso para llorar. Mis lágrimas no eran solo por el dolor del pasado, sino por la esperanza del futuro. Un futuro que no necesitaba un vestido blanco, ni un altar para comenzar. Solo necesitaba verdad y amor. Rafael me abrazó con cuidado, como si yo fuera algo valioso que temía romper. En ese abrazo comprendí que no importaba cuántas piezas rotas hubiera dentro de mí. Él no estaba allí para arreglarme. Estaba allí para caminar conmigo, incluso si mis pasos eran inciertos, incluso si hacían ruedas sobre la tierra. El jardín, antes escenario de una tormenta, ahora parecía un refugio. Las flores blancas se movían suavemente con el viento, como si aplaudieran la valentía de seguir adelante. Yo levanté el rostro hacia el cielo y permití que la brisa fresca acariciara mis mejillas húmedas. Era como si una parte del universo me dijera: «Lo lograste, aún estás aquí». Cuando finalmente salimos del jardín, Rafael empujaba mi silla con una paciencia hermosa. No había prisa, no había urgencia,
Solo estábamos él y yo, dejando atrás un día que cambió todo. La boda no había ocurrido, es verdad. Pero habíamos presenciado algo mucho más poderoso. La verdad que conecta nuestras vidas desde mucho antes de conocernos. Durante los días siguientes, la tranquilidad se mezcló con un cansancio emocional profundo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido. Pero ahora no estaba sola. Rafael venía a verme cada mañana, trayendo café, flores, una sonrisa tímida o simplemente silencio compartido. Cada presencia suya era un bálsamo. Hubo una tarde especialmente significativa. Estábamos sentados en mi sala, rodeados de fotos antiguas que yo había encontrado buscando fragmentos de mi pasado. Rafael tomó una de mis manos y me dijo: «No importa cuántas verdades falten, no importa cuántos recuerdos vuelvan, no voy a dejarte». Y por primera vez, sentí que podía creer sin miedo. Yo también había descubierto algo importante. La mujer que fui antes del accidente, fuerte, curiosa, valiente, no había desaparecido por completo. Parte de ella seguía viva en mí. Y ahora, con Rafael a mi lado, sentía que podía recuperarla poco a poco, sin prisa, sin presión, sin miedo. La historia que nos unió no era perfecta. Era dolorosa, confusa, marcada por silencios que otras personas eligieron por nosotros. Pero también era una historia poderosa, llena de destino, memoria y renacimiento. Una historia que me enseñó que el amor verdadero no se detiene frente a la edad, ni la culpa, ni las cicatrices. Una noche, mientras Rafael acomodaba una manta sobre mis piernas, me miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Aún quiero casarme contigo», dijo. No era una presión, era un deseo honesto. Yo sonreí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. «Cuando llegue el momento», respondí, «cuando ambos estemos listos». Su sonrisa fue suficiente para iluminar toda la habitación, y yo supe en ese instante que, aunque nuestro camino no sería fácil, lo recorreríamos juntos, sin secretos, sin mentiras, sin sombras escondidas, solo amor, verdad y el tiempo que la vida quisiera regalarnos. Ahora, mientras cuento esta historia, sé que muchas personas pueden pensar que la vida termina a cierta edad, que el amor ya no toca a quienes han sufrido demasiado, que no hay milagros después del dolor. Pero yo soy prueba de que eso no es cierto. El amor llega incluso cuando creemos haber perdido la capacidad de sentirlo. Y si tú estás escuchando esto ahora, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para descubrir que la verdad, aunque duela, puede liberar lo que la vida te quitó. Si esta historia tocó tu alma, si te inspiró, si te recordó que aún hay esperanza, te invito a seguir conmigo. Suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte tu experiencia. Aquí contamos historias que sanan, que emocionan y que nos recuerdan que la vida siempre guarda un último milagro para quienes no renuncian.